11 de la mañana, 52 minutos, lo prometido es deuda, ¿eh? Hablamos de uno de los temas económicos del día, porque el riesgo país rompió el piso de los 600 puntos básicos por primera vez desde 2018. Está del otro lado María Castiglioni Cotter, economista y también directora de CIT Asesores Económicos. María Agustina Girón te saluda, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Agustina? Buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias por este contacto. Bueno, ¿qué significa y cómo llegamos, ¿no?, a este número que es realmente histórico, ¿no? Desde 2018, la verdad que es una marca importante. Sí, sobre todo si tenemos en cuenta que el año pasado, sobre todo en 2023, estuvo arriba de 2.000 puntos básicos. Después, en el periodo electoral, las expectativas hicieron que empezara a bajar. En general, el mercado se anticipa, ¿no? Pero estuvo en niveles altísimos, ¿no? Por arriba de cerca de 2.000 puntos básicos, o sea, un 20% en dólares, el equivalente de lo que significa el riesgo país, que es cuánto le exige alguien que compra y vende bonos de distintos países de rendimiento para hacerlo equivalente a un bono del Tesoro de Estados Unidos que es considerado libre de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que si el bono del Tesoro de Estados Unidos paga 4% anual, entre 4 y 5%, para que alguien quisiera comprarle un bono al gobierno argentino tendría que pagar ese mismo valor más un 20% más, y el riesgo país es 2.000 puntos básicos, y ahora llegó a menos de 600. Significa que cayó esa brecha, ese extra que le reclaman o le piden, abajo del 6% anual. O sea que significa que Argentina hoy, si colocara bonos en el mercado, podría endeudarse a menos del 10% anual en dólares. Sigue siendo todavía una tasa alta comparada con nuestros vecinos, pero como vos bien marcaste, es notablemente más baja que la que había sido en los últimos años, y ha tenido una baja muy fuerte en los últimos 4 meses. Totalmente. ¿Qué significa también, a ver, porque se dieron varias cosas al mismo tiempo, ¿no? También hubo novedades el viernes respecto a los famosos Boprial, etcétera, que el gobierno aclaró, bueno, no es deuda, etcétera. ¿Vos qué pensás y también cómo se vincula también eso con lo que puede llegar a ocurrir con la Argentina en términos de crédito internacional, ¿no? Bueno, efectivamente, y todas estas cuestiones tienen que ver con la posibilidad que tendría Argentina de volver a los mercados a financiarse, como hacen la mayoría de los países, que a medida que los bonos que han colocado en el pasado van venciendo, recolocan deuda. Ningún país cancela deuda neta. La única manera de cancelar deuda neta, aclaremos, sería teniendo superávit fiscal, es decir, que los gastos de un gobierno sean menores que todos los, lo que recauda, y además le alcance para pagar intereses, claro, y le sobre para cancelar deuda, ¿no? Argentina ha llegado a esa situación, va a tener seguramente cuando cierre el año un pequeño superávit, luego el pago de intereses, pero tiene deuda que va venciendo. No la alcanza, y ningún país del mundo lo hace, tiene que ir renovando. El desafío de Argentina es poder volver a ir a los mercados y financiarse a tasas bajas, accesibles, justamente porque tasas bajas significa que los intereses, la carga de intereses va a ir bajando. Eso Argentina no lo hace hace mucho tiempo. Nuestro país, nuestro gobierno ha incumplido, ha reestructurado la deuda, ha hecho quitas de deuda, cambiado plazos muchísimas veces, y eso hace que nos perciban como riesgosos. El cambio de la política económica hacia el equilibrio fiscal, que se ha sostenido en el tiempo, que al principio se discutía si era transitorio, si era sostenible, es sin duda el punto de partida y el ancla fundamental para este proceso que estamos viendo, que demoró, pero que hoy se está viendo en los hechos, en esta baja de riesgo país, en este acceso al financiamiento, pero es un camino que hay que seguir recorriendo en el tiempo y que es fundamental para que justamente Argentina pueda tener una economía menos volátil, con menos riesgo, y que eso también ayude a que el sector privado pueda acceder a crédito más barato, y esto ayude al crecimiento de la economía. Por eso es importante algo que parece lejano, que es el riesgo país, ¿no? Claro. La baja del riesgo país, que es la antesala, porque efectivamente nos marca realmente a qué precio están dispuestos en el mercado secundario, es decir, en las bolsas que cotizan los bonos, a comprar y vender bonos del gobierno argentino. Ponen su capital efectivo, digamos, no es una promesa. Por eso esa medida la vemos como un indicativo. El hecho de que la semana pasada el Banco Central accedió también a un préstamo repo de $1.000 millones, a una tasa interesante, y sobre todo que le ofrecieron casi el triple, claro, marca que hay una mayor credibilidad en el programa económico argentino, y que eso es un buen síntoma, ¿no? Todavía falta
en estos meses, ver qué va a pasar con el acuerdo con el Fondo Monetario, que es importante porque en general es como un sello de garantía y además porque más adelante vencen los préstamos de capital del Fondo Monetario y bueno, como Argentina obviamente va a rolear ese vencimiento y todo esto ayuda a lo que es la normalización de lo que es la cuestión financiera del gobierno argentino que, bueno, como te decía antes, el grueso de nuestros vecinos ya lo tiene resuelto e incluso Brasil, que está teniendo mucha turbulencia, está pasando por un momento de crisis, de desconfianza, que se canalizó en una devaluación de su moneda, pero también en muchas dudas. A pesar de eso, todavía Brasil sigue teniendo un riesgo país bajo, claro. El gobierno brasileño se sigue pudiendo financiar, y esto es muy relevante porque ayuda justamente a contener los efectos negativos de momentos más complicados en una economía. Por eso creo que todo esto es una muy buena noticia de cara a la normalización de la economía argentina. Totalmente. Hablando justamente sobre lo que son las reservas, ¿no? Entiendo que obviamente la escasez de reservas netas es uno de los grandes desafíos, ¿no?, que tiene Economía o el Ministerio de Economía para este año 2025, también por, bueno, esta promesa de la salida del cepo y varias cuestiones más. ¿Qué puede llegar a ocurrir en ese sentido? ¿Qué es lo que ves hoy de la realidad de las reservas netas de la Argentina? ¿Qué análisis económico haces? Bueno, yo creo que durante todo el 2024, el primer año de gestión del gobierno, no solo habían reservas netas negativas, sino un banco central que es donde se canalizan todas las operaciones en realidad, desde el financiamiento que hubo durante muchos años, monetario, o sea, emitiendo pesos a financiar el gasto, hasta años anteriores, yo te diría sobre todo en el kirchnerismo, la época de Cristina, haber cancelado bonos que vencían en el mercado con reservas internacionales. ¿Qué hacía el gobierno? El gobierno argentino empezó a tener déficit fiscal, que es lo habitual en la historia argentina, ya desde 2008, y en realidad cuando vencían bonos no tenía para pagarlo, tendría que haberlos renovado, y en vez de renovar le dijo al Banco Central, bueno, te coloco un bono a vos y vos dame los dólares. Y así se fue desgastando a lo largo del tiempo el balance del Banco Central. Esto no es nuevo y resolverlo no es algo inmediato tampoco, porque requiere lo primero que hablamos antes, que el gobierno no siga teniendo déficit. Claro. Pero la manera genuina sería que tuviera un superávit tan grande que pudiera cancelar las deudas para que el Banco Central, cuando compra dólares en el mercado, se pueda quedar con esas reservas y no genere emisión monetaria, porque cuando compra dólares en el mercado, el problema o el riesgo que tiene, que lo vimos el año pasado a mediados de año, es que para comprar reservas se entrega pesos. Si esos pesos la gente no los quiere, puede ir al dólar o inflación, por la historia que tenemos, por el panorama de donde viene Argentina, ¿no? Recordemos la huida del peso que había en el 2023 y que la gente lo único que quería era sacárselos de encima comprando cosas o yendo al dólar, ¿no? Así que el desafío era gigantesco y por eso todavía las reservas netas siguen siendo negativas. Se ha logrado resolver bastante del problema que había también de dólares que el Banco Central no había entregado a importadores, que habían importado, se habían autorizado importaciones, pero el Banco Central no entregó los dólares, ¿no? Claro. En parte entregando bonos, en parte fueron resolviéndolo a lo largo del tiempo. Bueno, todo este proceso de lo que se llama sanear el balance del Banco Central, que parece lejano para los argentinos, es fundamental para justamente empezar a normalizar y terminar de sacar las restricciones que hay al acceso al mercado de cambio, o sea, lo que llamamos cepo, ¿no? Se fueron sacando muchas restricciones y de hecho la brecha cambiaria entre el dólar oficial y los financieros es chica y eso marca que también, porque lo que no se canaliza en el oficial se termina yendo por otra vía, ¿no? Por el dólar blue o por los financieros, y el hecho de que la brecha sea chica marca que hay muchas operaciones que si no van al oficial van al financiero, pero hay bastante equilibrio en esos mercados y eso ya es un punto muy importante. Creo que el desafío es ver cómo el timing de ir sacando más trabas a lo largo de estos meses va a ir ocurriendo hasta que un día, digamos, ya no hay cepo. Totalmente. No va a ser, yo no me imagino un día para el otro sacar todo de un saque, sino seguir sacando restricciones sin que quita de restricciones genere saltos muy fuertes. Y porque que no genere saltos muy fuertes requiere que se vayan resolviendo esto que te hablaba antes, ¿no? Estos problemas heredados de tantos desequilibrios que venían de muchos años, ¿no? Entonces, por eso no se pueden resolver tampoco en un momento. Totalmente. Y también es importante porque como Argentina no ha tenido moneda,
básicamente el peso se usaba para lo mínimo indispensable, los saltos del tipo de cambio muy bruscos generan un efecto en los precios, que no debería ocurrir, no le pasa a Chile, no le pasa a Brasil, tienen un efecto muy pequeño, los saltos de tipo de cambio en Argentina sí tienen un efecto, por lo menos durante mucho tiempo probablemente ocurra eso, justamente porque es una economía bimonetaria y te diría muy dolarizada, a raíz de toda la historia que llevamos. Entonces eso hace que la idea de ir quitando restricciones sea ir de a poco, ¿no? En la medida que se hayan resuelto los problemas que generaron que alguien haya pensado que el cepo era la solución a los desequilibrios en vez de haber tratado de resolver los desequilibrios de base, que eso es algo que lamentablemente ha hecho el kirchnerismo en sus 4 versiones, ¿no? En sus 4 etapas, y que bueno, se han ido acumulando durante mucho tiempo. Totalmente. Pero para resumirte y responderte, creo que lo que vamos a ir viendo en estos meses es quitas permanentes Claro. de restricciones a acceder a los mercados, y eso obviamente permite normalizar todo lo Clarísimo. que tiene que ver con el acceso a un tipo de cambio y a otro, ¿no? Muy clara. María, muchísimas gracias por este contacto, ¿eh? Te mandamos un saludo. Igualmente.